primeramente para presentarles a Jera Juárez. Jera Juárez es una persona que es histórica dentro de la catedral, a mi punto de vista, ya que él nos puede platicar un sinfín de anécdotas. Yo quisiera el día de hoy platicar con él y darme un instante para que ustedes también lo conozcan, ya que él es una persona que está llena de un sinfín de detalles. Amigo, yo quisiera que tú nos compartieras qué es para ti ser diferente. Para mí ser diferente es ser único a diferencia de las otras personas. Ser diferente es el que me va a caracterizar como Jera Juárez, al igual tú como Oscar Reyes. Entonces, a mí lo que siempre me ha interesado en las personas es que todos sean diferentes. Así ya los puedo catalogar y sobre todo pues abrirnos según como ellos se abran con nosotros, ¿verdad? Cada persona tiene un límite de pláticas o por ejemplo en sus emociones nos puede decir cosas que uno puede hacer referencia hacia lo que uno debe de platicar, pues. Lo bueno y lo malo, Jera. Lo bueno y lo malo. ¿O qué sería la maldad y la bondad actualmente o en el paso del tiempo? ¿Tú cómo lo defines? Pues yo siempre he creído que el hombre siempre es bueno por naturaleza. Desde que nace el hombre, nace inocente. Y por lo tanto con el paso del tiempo va adquiriendo experiencia tras experiencia, hasta que llega a una edad en el que en el conocimiento es cuando empieza a ver las cosas materiales de aquí y de acá. Es cuando uno ya quiere más y más y más y más, y ya no le satisface esto ni lo otro, y cada cosa nueva le da una felicidad aparente, y por lo tanto es cuando el hombre se empieza a corromper, porque la avaricia lo llena, y es cuando ya empiezan pues que los homicidios, las mentiras, padres contra los hijos y viceversa. Entonces la maldad se va adquiriendo por experiencia. Todo depende de la persona, desde el punto de vista que lo quiera ver. Esta vida es puro subjetivismo, porque yo la quiero ver bien, pero de repente me contagio de los demás y todo depende de mí, si lo quiero dejar o quiero ser auténtico. Amigo, yo, ahorita que me comentas esto, veo muchas piezas artísticas aquí y yo veo arte más que nada, ¿no? Pero para ti, ¿qué tan difícil es separarle a la gente lo religioso y lo artístico? Bueno, no es un poco difícil, solamente hay que ver el tipo de persona que viene aquí para poder hablar de lo que hay aquí. Por ejemplo, el tenebrario. Si han venido personas así, arquitectos que son, se puede decir, ateos, que me dicen, muy bien, toqué términos solamente artísticos, sino religiosos, pero bueno, estamos en el Museo de Arte Sacro, a fuerza se tiene que tocar un término religioso, y tocando un término religioso más artístico, pues ya se da la explicación al 100%. Por ejemplo, hoy vienen también los jóvenes de las diferentes escuelas. Se puede decir que la mayoría de ellos pues son pseudo ateos, se puede decir, porque ateos no existen, solamente existe ateo práctico, ¿verdad? Porque no se puede negar algo que existe, y para que se niegue algo tiene que existir, y por lo tanto el ateo niega a Dios, mas no lo conoce. Y por lo tanto, pues todas las piezas que están aquí tienen un sentido religioso muy importante, y para poderlo separar, bueno, y no caer en conflictos con la gente, desde un principio se le cataloga a la persona como es, y ya se le dice con todo respeto, bueno, vamos a enfocarnos en lo artístico, si así lo desean. Y sí, se puede hablar ampliamente y se puede llegar a un acuerdo con diálogo. Sí. Fíjate, también algo que hay que mencionar, por ejemplo, tú me habías platicado y me has ayudado mucho con ciertos distintivos del arte. Platícanos lo que es el arte barroco y el arte sacro, por ejemplo.
¿Cuál es su principal distintivo? ¿Cómo se distingue o cómo se identifica? Bueno, principalmente por la época en la que estamos con el Renacimiento, y pues el barroco pues significa perla irregular. Una perla es hermosa, pero es irregular, no es totalmente redonda. Por lo tanto, el arte barroco nos va a manejar unas proporciones un poco toscas, un juego de luces, ya sea para definir el claroscuro o más sombra, y nos da tenebrismo. También en el tenebrismo hay que ver que hay escenas muy fuertes, como los mártires, que están pintados en los óleos, y quiere decir que hay mucha sangre. Por ejemplo, con los apóstoles, que son los primeros mártires de la iglesia, y no murieron bonito. Y ya a partir de ahí el tenebrismo se va desarrollando con una función de que la persona se enfoque principalmente en lo espiritual. Y luego ya en aquel tiempo, hoy lo vemos por el lado artístico porque estamos en otra época. Esta época es el posmoderno, ya no nos interesa el barroco, ya está obsoleto. Pero si lo vemos a profundidad, ahí en el barroco tenemos gramática, retórica, dialéctica, poesía, matemáticas. Tenemos todo el conocimiento en una buena obra de arte: proporcionalidad, angularidad, poliangularidad. Entonces el barroco es una época muy hermosa del Renacimiento, donde el hombre como artista empieza a tomar elementos de la naturaleza, de aquí, de allá, de allá, de allá, y por lo tanto imita a la naturaleza. En la escultura toma algo del exterior y lo deja en el mismo interior, la esencia, en el mismo exterior. En la pintura toma del exterior y mete en el lienzo. Por eso son muy importantes los marcos, porque son el 50% de la obra, y el marco es la ventana para ver qué hay adentro. Hoy los marcos ya no se usan. Si es posible, ya no se pinta, y ustedes plasman su pensamiento ahí en el lienzo blanco, y el pseudoartista les dice: imagine lo más bello allí. Y por lo tanto los envuelve con una serie de palabras, son muy habilidosos en eso. Y ya después le dice: ¿le gustó? Y bueno, pues que sí. Entonces se los venden en 20 millones de dólares. Así se maneja hoy el arte. Y el barroco, pues como te digo, fue una época donde el hombre explotaba su conocimiento. Y el conocimiento, pues claro, está en el universo, pero como no podemos descubrir muchas cosas del universo, pues tan siquiera aquí en este mundo, el mundo natural, y por lo tanto vamos a hacer una imitación del hombre, de las plantas, animales, cosas. Gera, hablábamos también hace tiempo respecto a... No sabemos si los artistas están adelantados a su época, o no sabría decirlo, porque vemos cómo plasman piezas artísticas incluso post-mortem. Vemos arte antes y después de la muerte. ¿Qué podrías platicarnos respecto a eso? Pues son temas muy interesantes el post-mortem. Por ejemplo, la fotografía del siglo XIX es muy impresionante. Tomarle foto a los niños ya difuntos y la madre viva, o viceversa. Y por lo tanto, pues aquí también en el barroco lo podemos manejar así como lo habíamos hecho con los artistas que pintaban a los mártires. Por ejemplo, los apóstoles que tenemos aquí, la serie del apostolado, todos están muertos. Antes no había fotografía, pero ellos se imaginaban cómo había sido aquel dolor de aquellas personas en su muerte real, o sea, cómo fueron martirizados. Es decir, San Juan Evangelista, en un caso de aceite hirviendo, con las manos cubriéndose el pecho, con la vista hacia arriba, es parte de los mártires, una característica de la pintura, ver hacia arriba. Al igual las personas que fueron serruchadas, como Santo Simón. Santo Simón fue serruchado a la mitad, y pues para mí eso es post-mortem, pues ya están totalmente difuntos, ¿verdad?
gracias. Ah, oye, hermano, ¿y qué opinas de lo mágico, de lo que está como en esta actualidad o actualmente empatado con lo que es la fe, lo que es la magia, lo que es la metafísica? Siento que esta pregunta te la hago más bien para que tú nos compartas. Esto se hacía antes sin esa creencia. Ahora, ¿qué sientes que le ha restado estas creencias mágicas o ilusiones, o de ilusión más bien, a nuestro arte actual? Ok. Bueno, antiguamente el pintor o artista o escultor, etcétera, se dejaba envolver o se dejaba mover por el espíritu. Como la religión antes estaba muy fuerte, pues había más estudio y por lo tanto pues el artista plasmaba con el espíritu todas las cosas que están aquí, y sobre todo pues en ese campo pues hay que movernos en lo metafísico, porque el hombre siempre ha tenido la idea de la muerte, por eso no se puede escapar. O sea, puede evadir muchas cosas con la mentira, pero la muerte no. Y por lo tanto de ahí surge, ¿hay vida después de la muerte? ¿Verdad? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y por lo tanto pues hay que estudiar metafísica. Y así es como comprendemos que somos puro espíritu. Pero en la actualidad el hombre ya no se mueve bajo el espíritu, el hombre se mueve más bien por la carne. En esta época 2019 ahorita, aquí como estamos, hay muchos artistas que se mueven solamente por el interés de vender y no por el arte, y por lo tanto la carne hace lo suyo para tener un bien aparente, o sea, una mentira, pero sí una cosa es inevitable, la muerte, ¿verdad? Ya los veremos en vísperas de su muerte, a ver qué reaccionan. Fíjate, yo creo que ahorita que comentas esto de la muerte y del miedo que tiene el hombre a morir, a mí se me hace muy interesante que estos pintores utilizan, como tú dices, colores distintivos dentro de sus pinturas. A mí me gustaría que nos compartieras, tú eres pintor, Gera es pintor, es un artista. Me gustaría que me compartieras cuál es el color que te identifica en una pintura. A mí me identifica más bien los fondos oscuros, el negro, el color guinda oscuro. Eso, me gusta más tenebrismo, sí, y sobre todo en los ropajes de las personas color negro y rojo. Es interesante. Nos gustaría mucho que nos compartieras también, Gera. Hace tiempo platicábamos sobre el hecho de cómo lo aprendiste tú, que si sentías que era parte de una conciencia colectiva de varios artistas tu talento. Tú me comentabas en ese entonces que considerablemente creías que estaba basado en algo, pero ¿pudieras compartirnos eso ahora a nuestros compañeros, a nuestros hermanos? Bueno, el hecho de que a mí me haya gustado el arte fue porque ya tengo 23 años aquí y estoy rodeado bajo el arte sacro. Entonces he descubierto que en el arte sacro tenemos todo lo que habíamos mencionado al principio, las matemáticas y sobre todo la poesía. En cada pintura tenemos mucha filosofía. Por lo tanto, dijo Aristóteles que uno de los más importantes personas en este mundo son los poetas. Y dijo Miguel de Unamuno que el poeta y el filósofo se puede decir que es lo mismo, y por lo tanto tenemos poesía en cada uno de aquí de las pinturas, y eso me dejé llevar para poder imitarlos a ellos. Pero hay una cosa, que tengo que hacer mi propio estilo para no ser como los demás, tengo que ser auténtico. Y estamos en una época que a mí me llaman que estoy en el anacronismo. Muy bien, entonces por lo tanto me dicen que el arte barroco ya está viejo y estamos en el 2019, y ¿por qué estoy con tendencias del barroco? Ya lo he dicho, yo creo que ya es un poquito más notable que me gusta mucho el barroco a mí. Yo me dejo llevar por el barroco, a mí me encanta.
y por lo tanto es una característica mía que me hace ser auténtico a los pintores de ahora. Y por lo tanto, ser anacrónico, le comenté a una persona, entonces, ¿qué quieres que yo pinte? Muy bien, entonces me dijo, pues un Cristo con cabeza de Batman. Entonces, pues ese cae en la contradicción, porque Batman es de nuestra época y un Cristo es de 2000 años atrás, o sea, cae en el anacronismo él solo. Prefiero ser un buen Cristo o un buen Batman. Es que la Catedral de Durango no es solamente de religión. Aquí tenemos un libro abierto para todos aquellos que quieran aprender el conocimiento. O sea, sé que el conocimiento está implícito en el hombre, pero tienen que explotarlo. Tienen que saber que todo esto debe de ser parte de las personas, o sea, enfocarse en algo que costó mucho trabajo hacer. O sea, todo este tipo de instrumentos, todo lleva un gran conocimiento para poderlo elaborar. Y una de mis experiencias es que conforme fue pasando el tiempo, fuimos adquiriendo un poco de conocimiento para saber que antes un metro era en varas, se medía en varas, por lo tanto, una vara es menos de un metro, así se medía todo esto, y todo esto, todas estas estructuras se miden en varas. Muy bien. Y por otro lado, pues tenemos la poesía dentro de las oraciones y sobre todo el idioma. El idioma es latín y el latín es la lengua madre, y por lo tanto estaría bien tan siquiera aprender un poco de latín para saber qué es lo que nos dice aquí la religión, o sea, cómo se mueve dentro de la poesía, ¿sí? O sea, no estoy imponiendo religión, sino que más bien quiero que todos ustedes sepan que la Catedral de Durango, lo vuelvo a repetir, es un libro abierto de conocimiento para todos aquellos que quieran aprender, ¿sí? Y por lo tanto, la catedral me ha dado diferentes habilidades, como lo decíamos ahorita, la pintura ahorita es algo nuevo para mí, pero tratamos de hacer las cosas bien. También me muevo en el área de la escultura y en la música. Ahorita me gustaría compartirles algo en el órgano tubular para que vean que aquí sí se puede aprender. Todos los que quieran hacerlo, pues son bienvenidos aquí a esta catedral, ¿sí? Para que experimenten esa sensación de que sí se pueden hacer también las el cosas hecho de cuando que uno tenemos un órgano tubular. quiere. ¿Pudieras platicarnos, Ger, acerca del órgano tubular, hermano? Claro. Bueno, principalmente hay que saber que el órgano clásico o tubular es el padre de todos los instrumentos. Y por lo tanto, este órgano es de 1724 y es traído desde México. Y el inventor se llamó Francisco Peláez. Me atrevo a decir que este tipo de datos porque un historiador muy reconocido aquí de Durango, Miguel Vallebueno Garciñaba, así lo marca en su libro de Retablos Barrocos de Durango. Bueno, hay que constatar las fuentes de información, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí tenemos el órgano tubular que cuenta con una serie de pipetas. Las pipetas son una aleación de plomo y estaño para que salga el sonido un poquito más dulce. Y todo está hecho en madera de caoba y entre otras maderas. Cuenta con 2 cajas de registro, que en este tipo de cajas de registro había una persona que se le decía sochantre. Chantre está en latín, quiere decir cantor, y sochantre, ayudante del cantor. Y el chantre pues estaba aquí sentado con un pequeño teclado de 3 octavas, y una quinta, sí. Y pues el órgano también cuenta con una serie de pipetas en la parte superior que tiene unos rostros. Los rostros pues son
antropomorfos, quiere decir con figura de hombre, y están pintados con hoja de oro de 22 quilates. Y por lo tanto, asemeja a gente que está cantando mientras está ejecutando una obra, lo que sea. Antiguamente lo tocaban con chelos y los libros de coro, que es la mayor colección de música a nivel nacional, ¿sí? Algo así por el estilo era antes, pues estamos hablando del siglo XVIII, todavía el XIX se tocó y parte del XX. Pues lamentablemente ya no se usa para las misas. Claro, si alguna persona lo requiere para un concierto, como lo es los de la Escuela Superior de Música, pues se pide permiso y se toca aquí con la orquesta. Solamente quería hacer una demostración del sonido, ¿sí? Ese tipo de obra pues la estoy componiendo, se llama Passionis Domini Nostri Jesus Christi, y bueno, pues está en proceso. Ahí disculpen algunos tropezones por ahí, pero bueno, pues solamente quería compartirles mi trabajo. La experiencia que uno adquiere aquí es, pues no lo puedo explicar porque todo es debido fue parte de lo que es la magia de mi amigo Jera. Esperemos y continúen con nosotros con más contenido. Están en Noción Dinamita del canal Fenómenos. Sigan con nosotros. Gracias. Adiós. Menos, más o menos. ¿Sí vas a ir con nosotros? Claro. Sí, se requiere. Te había comentado que pintábamos ya. Sí. Entonces, hicimos de este lado, el lino es de nuestros tiempos. Es la Inmaculada Concepción, que está haciendo señas con las manos, está diciendo potuit dequit et ergo fecit. Es parte de la filosofía de John Duns Scoto, que quiere decir que porque pudo, porque lo hizo y porque debía. ¿Quién? El Dios omnipotente. ¿A qué nos referimos con esto? A que ella es Inmaculada Concepción. ¿Sí? Entonces es un tema de filosofía. Ya los detalles de la luna, un ángel, una palma, primera mártir, la Virgen María. Aquí está San Agustín. Aquí quise experimentar con materiales, materiales MDF. Y San Agustín es una de las personas que más me interesa en mi persona, porque San Agustín fue un gran hombre, pero tuvo mucho, digámoslo así, libertinaje. Entonces, por lo tanto, puedo decirlo, yo también estuve en las circunstancias de San Agustín, y con el ejemplo que él da, se puede decir que sí se puede salir adelante. Pero, por ejemplo, hubo un clérigo que le expuse esto y me dijo, pero hay una gran diferencia. Le dije, ¿cuál? Que él es un santo y tú no. Ah, muy bien, pero por no contradecir, adentro dije, todos estamos llamados a la santidad. Muy bien. Entonces, aquí está San Francisco de Asís,
Y aquí tenemos al Cordero de Dios. Lo que quiero ver aquí que las telas son de 1900 y aquí la tela es de 1800. Es una alegoría de Cristo que va a ser inmolado, así como un cordero manso que va al matadero. Y San Agustín, en éxtasis o en una profundidad que se sumerge en sí mismo para ser partícipe de los estigmas de Cristo o de la pasión, unido a la naturaleza. ¿Sí? Los marcos, claro, son nuevos. Aquí tenemos a John Duns Scott, al que decíamos al primero, que está pintado sobre tela del año de 1900, con su lema Potuit Dequit et ergo feci. ¿Sí? John Duns Scott muere en 1266. Y por este lado tenemos a San Bartolomé, apóstol. Dice, ecce vere Israelita indolus non est, que quiere decir, he aquí a un israelita que no tiene doblez. Sanctus Apostolus Bartolomeus Jesus Christi, apóstol, San Bartolomé, apóstol de Jesucristo. Y bueno, en realidad esta pintura, cuando pase algún tiempo y yo muera y la investiguen, todo por abajo es la anatomía humana. Por abajo todo está desollado. Pero un dato curioso fue que a mis sobrinos les daba un poco de miedo, los noté, de ver a alguien todo descarnado. Entonces, por lo tanto, le fui colocando la piel, el cabello, el manto, las falangina y falangeta, al igual cubrir todo el área del fémur tibia y peroné. Entonces, cuando le tomen rayos X van a ver que todo por abajo está desollado. Es que así murió San Bartolomé Apóstol, desollado, y después lo hincan y le cortan la cabeza. Por eso lleva una palma del martirio en signo de dolor. Sí, entonces estas son mis pinturas de aquí, mis pocas pinturas que es un trabajo de 2 años esto. Tenemos una asesoría de un profesor que se llama Roberto Rentería y Loreto Ocaña. Sí, entonces ya lo demás corre por nuestra cuenta, que si le echamos ganas a la pintura, y ahora ya vamos por lo grande. Tenemos en proceso la última cena, que mide 2 metros y por 1,20 de ancho. Esperemos que para el otro año la terminemos pronto.